Assalamu alaikum wa rahmatullah. Continuamos inshallah con el tafsir de Surah Al-Hadid. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hoy continuamos con el aya número 25, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Allah subhanahu wa ta'ala dice, ciertamente, laqad. Laqad es una palabra de afirmación, de algo que ya ha pasado, ya está afirmado. Ciertamente hemos enviado a nuestros mensajeros con pruebas claras, bayinat, pruebas. ¿Para qué? Son pruebas enviadas por Allah. Imagina si un hombre viene y le dice a la gente, Allah me ha enviado, soy enviado de Allah. Diremos, ¿y cuál es la prueba que posees para ello? ¿Cómo podemos saber si eres veraz? Entonces nos dice, no tengo ninguna prueba, solo os lo estoy diciendo y ya está. Así que nos resultaría difícil creerlo. Entonces, de la sabiduría de Allah y de la misericordia de Allah, y esto es también resultado del nombre de Allah, As-Sadiq, es que Él, subhanahu wa ta'ala, envió con sus mensajeros las pruebas que demuestran que ellos son veraces, son sinceros, que son mensajeros de Allah. Esto es de la sabiduría, de la sabiduría de Allah, el que todos los mensajeros que fueron enviados a la gente fueron enviados con al-bayinat, pruebas claras o ayat. Como por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala envió como prueba a Musa alayhi salam y al-a'asa de Musa, la vara. Era una vara ordinaria, pero se volvió real, se volvió una serpiente real. Una serpiente real la cual se comió todas las cuerdas y todos los hechizos de los magos. Y golpeando con esa vara, con esa serpiente, con esa vara, se dividió el mar. Allah dividió el mar en dos, subhanallah. Y esto es una gran prueba. El profeta Isa, alayhi salam, en el tiempo de Musa, por ejemplo, los magos eran expertos en magia, eran capaces de saber que nadie podía hacer ciertas cosas excepto un Dios, excepto una deidad. Con lo cual, por eso Allah mandó a Musa con esa prueba, con esa prueba clara. Estos magos supieron que lo que estaban viendo procedente del profeta Musa no era hechicería, sino que solamente podía venir de una deidad, de Allah. Entonces, los sabios dicen que en el tiempo de Isa, alayhi salam, la gente eran expertos en medicina. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dio a Isa, la paz sea con él, la capacidad de curar a un ciego y a un leproso, por ejemplo, y hablarle al muerto, al cual devolvía la vida con permiso de Allah. En el tiempo de nuestro profeta sallallahu alayhi wa sallam, los árabes en Meca eran expertos en la lengua árabe, dominaban el idioma el idioma árabe, y la prueba más grande para ellos fue el Corán. Y también, por ejemplo, cuando vieron que se partió la luna, por ejemplo, y muchas otras pruebas, pero la mayor prueba fue el Corán. ya que nadie era capaz de escribir o de traer un solo verso parecido. Por lo que Allah dice,
لقد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. Pruebas para probar que ellos fueron enviados por Allah. Allah hizo descender a sus mensajeros con pruebas para que pudieran probar que eran enviados por Allah. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Allah subhanahu wa ta'ala envió el libro, el cual es la escritura. Todos y cada uno de los mensajeros fueron enviados con un libro. Los profetas no fueron enviados con libros, pero los mensajeros fueron enviados a la gente que nos encontraban sobre el Tawhid, sobre el Islam. Así que fueron enviados con el libro, en el cual se establecían las órdenes de Allah, el halal, el haram, la legislación, etc. En esos libros se explicaba absolutamente todo. Estos mensajeros llegaron con el mensaje explicativo y aclarativo de absolutamente todo lo que era necesario para ellos. Decía la Usteda, y voy a explicar ahora la explicación de Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. El libro, el cual es la revelación, la escritura. ¿Y qué es al-mizan? Al-mizan es la balanza. Es la balanza. Esto significa que el libro fue enviado con justicia. Necesitamos conocer el criterio. Necesitamos saber cómo saber si algo es justo o no, cómo saber cuáles son los derechos de una esposa, por ejemplo, o de una madre, los derechos de los hijos, de los vecinos, de los padres, de los esposos. ¿Cómo conocer estos derechos? ¿Cómo puedes saberlos? ¿Cómo puedes conocerlos? ¿Cómo saber cuáles son los derechos de un gobernante, por ejemplo? O respecto al tema de las herencias, ¿qué sería actuar de una manera justa? ¿Cómo se reparte el dinero del que fallece entre sus familiares? ¿Qué sería lo correcto? ¿Cómo tratar a un amigo o a un prisionero? ¿O cómo tratar a tu enemigo, al cual no le tienes ningún aprecio, pero con el que debes ser justo y darle sus derechos? Por lo que, subhanallah, sin la revelación de Allah, nadie podría saber dónde está la justicia, qué es lo justo. Así que Allah subhanahu wa ta'ala envió este mizan, esta escala de la justicia. Necesitamos tener la capacidad de entender cómo ser justos. En las compras, en el salario, en todas las transacciones, debemos de estar sobre la justicia. Para saber si esto es justo o no, necesito volver a la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y solo aquí encontraré lo que es justo y lo que no. Cuando decimos لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, al-qist significa la justicia, rectitud y justicia, por lo que la gente necesita tratar sobre la justicia, vivir sobre esta justicia sobre los derechos de Allah. Tenemos que ser justos respecto a sus derechos, como que Allah es el único que me ha creado. Allah es el único que me provee ¿y cómo puedo yo ir y adorar a otro? Esto no es justicia, esto es dhulm, injusticia. ¿Cómo Allah es el único capaz de purificarme, de crearme, de proveerme, de protegerme, y aún así yo temo a la creación? Esto no es justo, esto es una injusticia. Subhanallah. Y como dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, حق الله على العباد أني أعبده ولا يشرك به شيئا. Él nos dice cuáles son los derechos de Allah sobre nosotros, los cuales son singularizar a Allah en la adoración, solamente adorar a Allah y no asociar nada a nadie con él en la adoración. وحق العباد على الله, y los derechos de Allah sobre sus siervos, o el derecho de Allah sobre sus siervos, es que si los singularizas en la adoración, si perfeccionas tu tawhid, si vives en esta vida como muwahid, como monoteísta, si no cometes shirk, politeísmo, entonces no habrá ningún castigo ni tortura para ti. Subhanallah. Veamos este precioso hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam.
Subhanallah, pocas palabras, muy pocas palabras. Y un beneficio extremadamente beneficioso. Unas reglas o principios a los que referirnos, que nos facilitarán cómo tratar con la gente de forma justa. Solo unas pocas palabras, pero extremo beneficio. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si amas o deseas quedar apartado, mantenerte alejado del fuego del infierno y entrar al Jannah, al paraíso, si lo amamos, si eso es lo que queremos, ser alejados del infierno y entrar en el Jannah, entonces lo primero que se debe de hacer es que uno debe de morir sobre el Tawhid. Uno debe de morir creyendo en Allah y en la otra vida, y tratar con la gente como le gustaría que tratasen con él. Uno debe de fallecer en un estado en el que se encuentra tratando con la gente, en el que en ese momento él trata con la gente como le gustaría que tratasen con él, de la misma manera en la que él ama que la gente le trate. Estás enfermo, por ejemplo, te sientes triste y estás deseando que alguien llame a tu puerta y te pregunte: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Solamente venía para asegurarme de que te encuentras bien y que no necesitas nada. Que Allah te cuide, inshallah khair, para tener conciencia de ese sentimiento, de la misma forma que te sientes triste y decaída, que necesitas unas palabras de ánimo cuando te encuentras enferma, cuando oigas que una amiga o vecina está en esa situación, ve a ella, llama a su puerta, haz dua por ella, ofrécele unas palabras de ánimo, pregúntale si necesita algo. Si no quiero que nadie se burle de mí, entonces no debo burlarme nunca de nadie. Por lo mismo que aquello que deseo para mí lo debo de desear para la gente, y aquello que no deseo para mí no debo de desearlo para los demás. Y debo de tratar bien a las personas respecto a cualquier cosa, a cualquier trato, en las visitas, en las herencias. Debo de saber qué decir o qué callar en todo momento, subhanallah. Imagina en tratar a la gente de la misma forma que te gustaría que ellos te tratasen a ti. Si pones esto frente a tus ojos, piensa. Me gustaría que si me estoy equivocando mi amiga me perdonase, entonces yo perdonaré, entonces yo debo de perdonar. Son unas simples palabras en comparación con unas reglas muy importantes. Queremos que la gente sea buena con nosotros y detestamos que la gente nos trate de una forma arrogante o dañina. Así que seamos misericordiosos con ellos, seamos humildes con las personas, no dañemos nunca a nadie. Entonces, para que la gente viva y se encuentre sobre la justicia, subhanallah, ¿cómo seremos capaces de saber sobre esta justicia, esta equidad? Cómo saber lo que tenemos que dar a cada uno, cómo tratar con cada uno de acuerdo a su nivel de entendimiento o a su nivel de rectitud. Por ejemplo, cómo saber que es injusto tener grandes expectativas sobre alguien que, por ejemplo, no tiene una inteligencia muy alta, que su inteligencia es limitada. O, por ejemplo, a un niño, o cómo tener grandes expectativas sobre un niño, por ejemplo. Esto sería injusto. Entonces, todo esto se nos enseñó a través del Corán y de la Sunna. Así que la revelación nos permitió estar sobre esta justicia, dando los derechos a los demás, conociendo cuáles son los derechos de Allah y de las personas, y la mayor justicia necesaria es necesario el que seamos justos, singularizando a Allah en la adoración, porque el mayor dhulm, la mayor injusticia, opresión, es que asociemos a Allah con otros en su adoración, mientras es Él quien te ha creado. Subhanallah, cuanto más hagamos, cuanto más nos sometamos y vivamos, cuanto más sigamos la legislación islámica, mayor será la justicia que sentiremos en nosotros mismos. Temeremos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Queremos ser justos con todo y en cada momento. Subhanallah, cualquier desvío de la legislación islámica se convierte en una injusticia. Allah reveló estos libros y
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Anzalna. Mucha gente piensa que el hierro que estaba en el cielo y Allah lo hizo descender. Y trajimos el hierro. En él hay poder y fuerza. Hablando de las guerras, por ejemplo. Anzalna es como decir que hemos traído, lo hemos proveído. Este hadid, este hierro, es proveer el hierro. Anzalna es proveer el hierro. Allah subhanahu wa ta'ala nos suministró este hierro. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dijo, algún científico o geólogo dijo alguna vez, el hierro se encuentra en lo alto de las montañas. Las fuentes de hierro se encuentran en lo alto de las montañas, pero no estamos seguros de esto. Así que aquí anzalna significa que Allah subhanahu wa ta'ala nos proveyó con el hierro. El hierro es extremadamente importante en los asuntos de guerra y en los asuntos diarios. En los asuntos de guerra, para que el Islam sea fuerte, necesitamos dos cosas. La primera es la revelación al haq, la verdad, hacer da'wah a través del Corán. Aquí es donde está el haq. ¿Y qué ocurre si la gente lo rechaza? O si la gente lucha contra el Islam y advierte a los demás contra el Islam. Aquí encontramos la norma o la regla de al-hadid, al hierro. La regla del hierro, de la espada, del arma. Es una forma para respaldar la revelación, para tener poder sobre las tierras, para que las tierras sean tierras musulmanas, inshallah, de acuerdo a que ofrezcan libertad y elección a todo aquel que desee aceptar el Islam. Porque si en un país musulmán, bajo la protección de los musulmanes, quieres ser musulmán, entonces excelente. Estamos protegiendo de que nadie pueda prevenirte contra el Islam, de que nadie pueda prevenirte de que aceptes el Islam, por lo que de esta forma el hierro es extremadamente importante. Así que ambos, el hierro y la legislación, como en la da'wah del imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, Muhammad ibn Saud, rahimahullah, que era el gobernante de lo que ahora es Riyadh, tenía el ejército, las armas, y Muhammad ibn Abdul Wahhab tenía el conocimiento, la da'wah. Así que cuando ambos se combinaron, fueron capaces de hacer volver el tawhid y de deshacerse de todas las señales del shirk, por lo que el hadid, el hierro, es muy importante para la guerra, ya que las armas están hechas todas de hierro. Los sabios dicen, mirad vuestros hogares, encontraréis que todo lo que usáis está hecho con alguna máquina que esta a su vez está hecha de hierro. Incluso hasta para hacer repostería o costura o lo que sea, las vestimentas que usamos, las máquinas de coser, la ropa en general, están hechas con, por ejemplo, tijeras, con una máquina de coser. El plato en el que comes también está hecho por una máquina hecha de hierro. Encontraremos que todo lo que usamos proviene del hadid. Las construcciones, los edificios, subhanallah, lo podemos encontrar ahí. Podemos encontrar en los tractores para ser capaces de construir los edificios, de arar el campo, las grandes grúas que nos ayudan en todo, nos facilitan muchas cosas. Así que Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, hay muchos beneficios, muchos beneficios para la humanidad. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. Allah sabrá, وَيَعْلَمَ اللَّهُ, Allah sabe, Allah posee un conocimiento eterno. Bueno, no eterno, sino desde siempre, un conocimiento infinito desde el comienzo. No hay comienzo para Allah y Allah es el que todo lo sabe. Pero este conocimiento está basado en los actos del siervo, está basado tras nuestros actos, después de ellos, y acorde a este conocimiento. Cuando actuamos, esta es la recompensa, ya sea buena o mala. Lo que está escrito ocurrirá. مَنْ يَنْصُرُهُ, ¿quién ayudará en la religión? ¿Quién dará apoyo a la religión? ¿Quién se esforzará por la religión? ¿Quién la defenderá? Este es el significado de yansuruhu.
no nos esforzamos en dar la victoria a Allah, nos esforzamos en conseguir la victoria en la religión de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo que ¿quién luchará de acuerdo a la legislación de Allah? ¿Quién usará este hierro, estas espadas por la causa de la ilaha illallah, siendo sincero con el objetivo de hacer prevalecer la ilaha illallah? Después Allah dice: Inna Allah qawiyyun aziz. Y esto significa, ¿necesita Allah a alguien que ayude a su religión o que haga prevalecer la ilaha illallah? No. La respuesta es no. Allah es capaz de derrotar a todos los enemigos de la religión. Allah es capaz de, ahora mismo de guiar a quien Él desee. Entonces, ¿por qué esta jihad? ¿Por qué esta lucha, este hierro, estas armas, esta da'wah? Esto es una prueba para nosotros, una prueba en la que Allah sabrá, por la cual Allah sabrá quién es sincero en su imán, en su creencia, y quién tiene cuidado de defender, de ayudar, de apoyar la ilaha illallah, y quién vive por y para la ilaha illallah, y quién es, por el contrario, hipócrita. Así que ¿quién defenderá? ¿Quién se esforzará en hacer prevalecer la ilaha illallah aunque no hayamos visto el Jannah? Aunque no hemos visto a Allah, no hemos visto a los ángeles ni al profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, creemos en Allah, en el Jannah, y nos esforzamos por la causa de la ilaha illallah, aunque pertenezca al ghaib, a lo oculto, aunque nuestros propios ojos no lo vean. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. Después Allah dice: ciertamente enviamos a Nuh y a Ibrahim alayhim salatu wassalam, e hicimos que en su descendencia se encontrase la profecía y las escrituras. Por lo que todos los mensajeros después de Nuh alayhi salam fueron descendientes de él alayhi salatu wasalam. Ibrahim alayhi salatu wasalam fue descendiente de Nuh, y después todos los mensajeros de Bani Israel fueron descendientes de Ibrahim alayhi salatu wasalam. Todos ellos vinieron de Ishaq alayhi salatu wasalam, excepto el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasalam, que era descendiente de Ismail, y esto alayhi salam, y esto es para honrar a estos nobles mensajeros. Otra vez las escrituras se encuentran con los mensajeros cuando ellos fueron enviados con las escrituras. Allah está diciendo de entre ellos los hay que están guiados, pero muchos de ellos son fasiqun, desobedientes a Allah. Así que encontramos de entre los descendientes de Nuh y de Ibrahim alayhim salatu wassalam algunos que están guiados, pero muchos otros son fasiqun. Subhanallah, vemos que especialmente en estos tiempos mucha gente, la mayoría de la gente son desobedientes, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: si obedeces a la mayoría de la gente en la tierra, te desviarán, te harán dar la espalda y alejarte del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y para aquellos que son agradecidos y obedientes, que no son muchos, otra vez lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice es una bendición que Allah nos haga de aquellos que son agradecidos, y necesitamos enfocarnos y esforzarnos en ser agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala, pidiendo a Allah que nos conceda un corazón agradecido y asegurándonos de que somos de aquellos que son agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala. Y hasta aquí la grabación de hoy. Inshallah continuaremos con el último audio. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.